honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Soy Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. En este día tan especial les compartimos lo que somos en ILSI. Somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Bien, somos una organización que se encuentra a nivel mundial, nos encontramos a nivel mundial, somos 10 entidades. En el año 2024, algunos datos importantes de nuestros resultados: más de 26 publicaciones científicas, 76 workshops, conferencias y reuniones científicas y un número de vistas muy relevante en YouTube. Adicionalmente, compartirles que somos una organización tripartita, es decir, trabajamos 3 sectores de la mano: industria, gobierno y academia. Y en el caso de ILSI Norandino, nuestra región abarca Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. ¿Cómo trabajamos? Tenemos diversos grupos de trabajo que están comprometidos con generar y difundir conocimiento científico para contribuir a la salud pública en las áreas de nutrición, de inocuidad de los alimentos, agricultura sostenible y seguridad alimentaria, en temas que obviamente sean de interés común tanto para el sector productivo como la academia y el gobierno. En este momento contamos con 8 grupos de trabajo activos, eh, trabajando en diversos proyectos. El proyecto que tenemos el día de hoy, que es este conversatorio, es precisamente del grupo de trabajo de sistemas alimentarios y alimentación sostenible. Compartirles que todos los proyectos que desarrollamos en ILSI pues atienden precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y la declaración de exención de responsabilidad: compartirles que las opiniones expresadas en las siguientes conferencias pertenecen o son del experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Que cada una de estas personas científicas que nos acompañan el día de hoy están actuando de forma voluntaria, que han tenido total libertad para preparar su conferencia o hacer sus aportes en el conversatorio y que no han recibido remuneración alguna por su participación. Estamos inmensamente agradecidos por la gran generosidad para compartir su experiencia y su gran conocimiento en estos espacios generados por ILSI. Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales y también en estas páginas. Estamos aquí para apoyarlos en lo que consideren. Y bien, nuestro webinar de hoy, para conmemorar este día tan importante, el Día Internacional de la Alimentación, de la mano por una mejor alimentación y un futuro. El objetivo de este evento es discutir sobre las experiencias, los retos y las perspectivas para lograr dietas más saludables y sostenibles para todos. Y tenemos a cargo de la moderación de este espectacular webinar a la doctora Pilar Uriza. Pili es nutricionista, dietista, es magíster en ciencia y tecnología de alimentos, es docente, investigadora. Es apasionada por integrar la nutrición y las políticas públicas a favor de la salud de las personas. Cuenta con 13 años de experiencia en el sector público y privado, con equipos multidisciplinarios de las áreas de salud, de nutrición, políticas públicas e investigación y desarrollo. Tiene intereses en políticas públicas, en nutrición, en estilos de vida, en envejecimiento activo, en entornos saludables y ciencia y tecnología de los alimentos. Y actualmente es la coordinadora académica del Grupo de Trabajo de Sistemas Alimentarios y Alimentación Sostenible de ILSI Norandino. Bienvenida, doctora Pilar. Y dentro de nuestras panelistas tenemos el honor de contar con la doctora Laura Caterín Arévalo Rivera. Es nutricionista, es candidata a magíster en políticas públicas, es profesional especializado en ambientes alimentarios de FAO Colombia. Hizo parte del equipo operativo para el levantamiento de información de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia, ENSIN 2015. Estuvo vinculada también con la Universidad Nacional de Colombia en proyectos de fortalecimiento de la alimentación escolar y de la gestión para la seguridad alimentaria y nutricional SAN con organizaciones de pequeños productores. También hizo parte del equipo de supervisión técnica del componente de alimentación y nutrición del ICBF en la región Bogotá.
Regional Bogotá, se vinculó a la FAO desde el año 2018 y ha trabajado en la coordinación y en la asistencia técnica con el ICBF en la adaptación territorial, la adaptación para personas con discapacidad y la generación de herramientas de las guías alimentarias basadas en alimentos y en el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento de los programas del ICBF. También ha coordinado y ha liderado acciones de fortalecimiento político, pedagógico y operativo para la alimentación escolar en Colombia, junto con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA, y como punto focal de FAO Colombia en la Red de Alimentación Escolar Sostenible, RAES. Actualmente, la doctora Arévalo se desempeña como consultora para el diálogo técnico, la gestión y la formulación de proyectos nacionales y territoriales que promuevan ambientes alimentarios saludables, sostenibles y culturalmente apropiados. Bienvenida y muchas gracias, doctora Laura, por estar con nosotros. Y finalmente contamos con nuestra segunda panelista, que es la doctora Julieta Avendaño López. Es nutricionista y es especialista en gerencia de la salud pública, con experiencia en la coordinación, la planificación, la gestión y la evaluación de proyectos enfocados en salud pública y seguridad alimentaria y nutricional, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas de la Universidad CES. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros contar contigo, doctora Julieta, bienvenida. Y entonces le doy la palabra a nuestra moderadora, la doctora Pilar Uliza. Adelante, por favor. Espero que todos nos disfrutemos este maravilloso espacio de conversación y de grandes aprendizajes con toda seguridad. Gracias, Clau. Buen día para todos. Julieta, Laura, complacida y muy honrada de estar en este espacio. Para quienes nos acompañan hoy, saben que llevamos casi la quinta versión del Día Mundial de la Alimentación que organizamos este webinar, pero yo pensaría que es la primera vez que organizamos el día a día. A veces lo hacemos antes, lo hacemos después, pero hoy estamos en pleno Día Mundial de la Alimentación. Por eso, aún más gracias a todos los que están conectados aquí, ya acercándonos a las horas del almuerzo en muchos de nuestros países, quienes se conectan gracias desde México, desde Perú, desde Brasil, en toda Colombia. Hoy nos une esto y el mensaje principal, como mencionó Claudia, es que estemos de la mano juntos por una alimentación y futuro mejores. Es el lema que justo hoy una de nuestras panelistas principales desde FAO. FAO viene liderando el Día Mundial de la Alimentación desde hace muchísimos años y nos unimos hoy a este día a través de este conversatorio que durará en los próximos 40-50 minutos, más las preguntas que tengamos del público. Como es una hora, la idea es pasarla también rico, compartiendo las experiencias en una hora, y en la parte virtual se hace a veces más difícil que lo extendamos por temas de atención, por otros compromisos. Entonces tenemos una serie de preguntas orientadoras y con total apertura para que ustedes formulen también sus preguntas desde los participantes, desde el público, aprovechando que estamos con Julieta y con Laura. Vamos a iniciar con las preguntas que tenemos preparadas porque para lograr nuestro objetivo justo se necesita la participación activa. Vamos a discutir experiencias, retos y perspectivas para lograr dietas más saludables y sostenibles para todos. Una breve apertura. Cada año desde el 2019 sabemos que hay una propuesta de dieta para la salud planetaria. Es una propuesta mundial, pero que por supuesto en cada contexto debe adaptarse y adoptarse de acuerdo con lo que tengamos. Y hace apenas 15 días, hace 2 semanas, actualizaron la dieta para la salud planetaria. La definición breve, para no entrar en mayores detalles, porque eso sería otro seminario completo de 2-3 horas, es que la dieta para la salud planetaria está buscando un balance entre la salud humana y la salud del planeta, y es una dieta flexitariana en donde hay mayor predominio, en donde tendríamos mayores presencias y porciones de alimentos de fuentes vegetales, de plantas. También siguen estando presentes las fuentes animales, pero en menores cantidades. De esta forma se busca balancear el efecto positivo para el planeta y para nuestra salud. Entonces es como una definición inicial, pero hay muchas formas de impactar los sistemas alimentarios y de la mano significa que necesitamos muchos actores. Por eso ustedes ven a FAO desde Naciones Unidas hoy y también ven desde la Universidad CES, desde el sector académico,
y también quienes están conectados aportando desde el sector privado, desde fundaciones que también nos podrán acompañar con sus preguntas o comentarios. Iniciemos entonces con una de las primeras preguntas para discutir con Julieta y con Laura. A libre albedrío pueden abrir su micrófono. ¿Cómo podemos trascender con acciones colaborativas sostenibles en el tiempo? Acciones que aporten hacia sistemas alimentarios a futuro más saludables y sostenibles para todos. ¿Cómo trascender en esas acciones que se puedan permanecer en el tiempo? Adelante. Bueno, voy a iniciar yo. Hola, muy buenos días para todos y todas. Gracias Pilar, gracias Julieta también, a la colega, compañera del panel hoy. Creo que para iniciar, yo mencionaría como tres principales aspectos que son necesarios justamente para que esas acciones puedan trascender y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Primero, ese ejercicio colaborativo, pues necesariamente debe contar con esos marcos políticos, normativos, legislativos que lo favorezcan, que permitan justamente que esa realización de derechos, y en este caso, pues el que nos convoca, ¿no? El derecho humano a la alimentación adecuada, puedan ser abordados desde esa mirada colaborativa. Y esos marcos que existan deben justamente promover condiciones que sean equitativas, que sean respetuosas, que sean justas, no solo para la participación de quienes toman las decisiones, sino para quienes se ven beneficiados o afectados de esa toma de decisiones, que son por supuesto las comunidades y pues todos los sectores que debemos involucrarnos en esta lucha contra el hambre. Segundo, es importante justamente pues que para que se den esas acciones colaborativas todos los niveles estén involucrados, que esa toma de decisiones, esa construcción de plan de acción, de unir esfuerzos, no se nos quede solamente en quienes encabezan las entidades, en quienes encabezan las organizaciones, sino que también quienes en el día a día trabajan en pro de la alimentación tengan también la posibilidad de participar, de fortalecerse, de construir justamente desde sus experiencias. Y por último, creo que es muy necesario pues que en esas alianzas que se puedan construir entre los diferentes sectores existan unos compromisos compartidos, pero también claros, unos mecanismos claros también de ese trabajo, de seguimiento a esas acciones colaborativas que permitan pues dar cuenta si realmente llegan a ser sostenibles en el tiempo y que no se nos queden solamente pues en intervenciones de un momento, en acciones momentáneas, sino que ese plan de acción organizado, conjunto, estructurado, que reconoce también las fortalezas, las prioridades y los alcances de cada uno de los sectores, pues nos lleve a cumplir ese propósito de que sean acciones sostenibles en el tiempo y que nos lleven justamente a lo que esperamos, y es que todos y todas podamos gozar y disfrutar del derecho humano a la alimentación adecuada. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación a este espacio. Un saludo, Pilar, Claudia y Laura, mi compañera en este panel, mi compañera colega. Para trascender esas acciones es fundamental entender que la sostenibilidad no se logra solo con acciones puntuales, sino que se logra a través de cambios estructurales de ciertos procesos que se realizan alrededor de la alimentación. Muchas veces cuando hablamos de alimentación saludable o sostenible, siempre lo trasladamos al consumidor por las conductas alimentarias que tiene, por los hábitos, por las tendencias en alimentación, pero olvidamos o desconocemos un poco esa cadena alimentaria que es ese cambio estructural donde se puede generar mayor sostenibilidad y a su vez esa sostenibilidad llevarnos a tener una alimentación más fresca, más sana y finalmente más sostenible. Entonces, yo pienso que esas acciones colaborativas tienen que ir encaminadas a cambios estructurales desde la forma como producimos, distribuimos y consumimos alimentos. Y por otro lado, estoy de acuerdo con lo que mencionó Laura
sobre fortalecer esas acciones colaborativas con diferentes actores y sectores a través de ese fortalecimiento de capacidades. Cuando realizamos ese fortalecimiento de capacidades a nivel institucional y a nivel comunitario, podemos lograr cambios en el tiempo a largo plazo, que finalmente eso es lo que nos va a traer a nosotros la sostenibilidad. Entonces, yo pienso que podemos avanzar en un lenguaje no solo de acciones, sino de cambios estructurales para que podamos tener resultados a largo plazo. Gracias, Laura y Julieta, muy, muy valioso. Entonces, uno como trascender a veces pareciera una respuesta no tan fácil. Lo resumo o retomo algunos puntos que ustedes mencionaban, tener en cuenta políticas que trasciendan, entonces eso se traduce en trascender gobiernos, ¿cierto? Ya sean nacionales, locales, las personas y las comunidades siguen allí, pero entonces cuando son políticas transversales de largo plazo pueden trascender gobiernos, partidos políticos, instituciones particulares, privadas o no gubernamentales y nos pertenece. Y además, cuando se considera, como decía Julieta, determinantes estructurales, de los cuales hablamos determinantes estructurales desde la salud y la nutrición, como son parte de los sistemas alimentarios, ¿cierto? Los sistemas alimentarios empiezan desde incluso la parte de producción primaria, desde aquellos agricultores que están allí en nuestros campos, en cada rinconcito de Colombia, de Perú, de Bolivia, con su semilla, hasta que llega a nuestro plato. O sea, desde que está esta semilla hasta que llega a nuestro plato pasan muchas cosas que podemos ir manejando dentro de esos determinantes. Entonces, se involucran muchos sectores, como mencionó Laura, no es un solo ministerio, son muchos ministerios, muchos tipos de secretarías, si hablamos del nivel nacional, local, y digamos que para aterrizar más esa pregunta, vamos con la siguiente, que es como, ¿cuáles pueden ser experiencias exitosas? Porque tú le dices, bueno, articulemos esfuerzos y sí, esto está sonando como en el mundo ideal, pero desde lo nacional o desde lo local o incluso desde el ámbito académico podemos aterrizarlo. ¿Cuáles pueden ser experiencias exitosas que ustedes han reconocido en esta articulación, ya sea entre varios sectores, en toda dimensión, local, nacional o incluso a nivel institucional, como lo quieran presentar? Vamos con Julieta, con sus experiencias y después con Laura. Bueno, les voy a contar una experiencia puntual, pero antes de eso, yo considero que las experiencias exitosas son las que logran integrar de una manera cohesionada los sectores como la experiencia técnica, desde la experiencia técnica, la industria, la academia y la experiencia con territorios y comunidades, como todas las entidades e instituciones que trabajan con diferentes grupos poblacionales. O sea, esa integración cohesionada, que sea articulada, que fluya con el objetivo y el propósito que desea cumplir, es una experiencia exitosa. Nosotros desde la universidad, en el año 2023, nos ganamos un premio con la Fundación Alsea en México para desarrollar un proyecto cuyo objetivo es la elaboración de 2 complementos biofortificados para población vulnerable a partir del aprovechamiento de pérdidas y desperdicios de alimentos en el país. Ese proyecto me articula a mí, la academia, me articula los bancos de alimentos del país, en el caso de Colombia, a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, y me articula la industria. Entonces, me pone a trabajar y a conversar alrededor de un objetivo, desarrollar complementos nutricionales para población vulnerable, sobre cómo podemos desarrollar estos complementos a partir de ese aprovechamiento. Este proyecto es una experiencia bastante exitosa porque nos demuestra una ruta a la sostenibilidad y nos da una segunda oportunidad para todos los alimentos que hoy en día se pierden y desperdician en el país. El último reporte del DNP, que es del 2016, informa que en Colombia se pierden aproximadamente 9 millones de toneladas de alimentos anuales. Hay otros, ese es del 2016, hay otros artículos y otras investigaciones
que refieren del 2021 que se pierden 13,5 millones de toneladas de alimentos. Entonces miren que esa cifra ha ido en aumento. Esas cifras son para Colombia, pero a eso se le suma que en Colombia en el año 2023 estábamos en un nivel de inseguridad alimentaria moderada o grave del 26%, al año 2024 estábamos en un 25,5%, entonces es un país que tiene grandes pérdidas de desperdicio, grandes pérdidas y desperdicio de alimentos, pero a su vez es un país que tiene inseguridad alimentaria. Entonces, este tipo de proyectos que, por ejemplo, desde la academia desarrollamos, permiten no solo darle una revalorización a esos alimentos que pueden ser pérdida y desperdicio, pero son aptos para el consumo humano, sino que también permite favorecer el estado nutricional y mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables. Entonces, esa experiencia exitosa no solo me integra sectores y actores, sino que los resultados son multipropósito, porque me contribuye a diferentes sectores a favorecer diferentes situaciones alrededor de la alimentación y la nutrición, y puede convertirse en una estrategia sostenible en el tiempo y replicable, porque los alimentos, las producciones no se van a dejar de hacer, las cosechas no se van a dejar de realizar. Entonces, cada vez y más en nuestro país, con la riqueza y la diversidad que tenemos en producción, cada vez vamos a tener mayor disponibilidad de alimentos que pueden ser transformados a través de esa co-creación entre actores para unas soluciones alimentarias con propósito. Bueno, dentro de las experiencias que nosotros podemos reconocer como exitosas justamente en ese propósito de articular esfuerzos, quisimos traer para compartir con ustedes todo lo relacionado con la metodología de escuelas sostenibles, que es una metodología que se viene construyendo desde el 2018 en cabeza pues de la Oficina Regional de FAO, con la alianza, la cooperación Brasil-FAO, y a la cual varios países nos hemos ido sumando a lo largo de estos años, y que hoy se constituye y se reconoce como una herramienta justamente para fortalecer uno de los programas más importantes en el mundo, ¿no? Que es la alimentación escolar. Para muchos niños y niñas, la única alimentación a la que pueden acceder durante el día. Para otros, el complemento, como es considerado en algunos países, pero que sigue siendo una gran oportunidad justamente de articulación, y que lo que esta metodología viene buscando justamente es eso, es lograr unir esos esfuerzos para que la alimentación escolar no quede solamente en esta visión del comedor escolar, sino que empiece también a incorporar otros elementos que hacen parte pues, del ambiente alimentario. Entonces, la metodología se inicia a trabajar en el 2018, es liderado por Brasil. Sabemos que Brasil es uno pues, de los referentes de alimentación escolar para nuestra región. Además tiene pues, uno de los programas de alimentación escolar más grandes en el mundo, pero en ese proceso justamente de que esta metodología no se quedara solamente en Brasil, sino que empezara también a tocar las puertas de otros países, traemos el ejercicio de la metodología para Colombia. En 2023, después de participar en muchos espacios donde se fortalecieron actores desde todos los niveles en nuestro país, entonces nivel directivo, técnico, territorial, actores también comunitarios. Traemos entonces la metodología para empezar a hacer un ejercicio de adaptación de esa metodología. Los referentes internacionales son muy importantes, pero poder adaptarlos justamente a estos contextos locales los hace realmente enriquecedores, y es un poco el ejercicio que logramos hacer entre 2023 y 2024. ¿Qué logramos con este ejercicio? Logramos tener en un espacio durante varios encuentros hablando de alimentación escolar, adaptando esta metodología a diferentes sectores, primero del nivel nacional,
Entonces, sacar un poco la mirada de que hablar de alimentación escolar solamente corresponde al sector de educación y que en el caso de nuestro país corresponde únicamente a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, ¿no? Entonces, tuvimos también presencia del sector educación, pero desde estas áreas en las que se planifica y se elaboran los lineamientos y directrices relacionados con la calidad educativa, ¿cierto? No solamente con acceso y cobertura, que es desde donde se enlaza el programa de alimentación escolar. Logramos tener allí también la visión y el relacionamiento con otros sectores como agricultura, salud, cultura, ambiente, y recogimos también allí las experiencias de la academia y de la sociedad civil libre de conflicto de intereses. Con este ejercicio, con este grupo que se logró reunir, se realiza un ejercicio de adaptación de esta metodología para Colombia, y la primera apuesta a la que le hacemos es que si hablamos de alimentación escolar únicamente como un complemento alimentario, pues va a ser muy difícil lograr seguir sumando y articulando más actores desde todos los niveles. Si ampliamos la mirada de la alimentación escolar a lo que sucede también en el aula, a lo que sucede con las tiendas escolares, con las inmediaciones de los colegios, en los hogares, con las familias, con la información a la que acceden y a la que tampoco acceden nuestros niños, niñas y adolescentes, pues hay más posibilidades de articular actores desde todos los niveles y desde todos los sectores. Y con este ejercicio que se realiza, se hace el pilotaje de la metodología y se le entrega formalmente pues al gobierno una estrategia que puede empezar a transformar también esa visión de los programas de alimentación escolar y por supuesto de uno de los nichos más grandes donde debemos empezar a hacer ese trabajo articulado, y es los colegios, las universidades, los jardines infantiles, que resultan siendo la base de los resultados que empezamos a ver en la vida adulta y lo que vamos a estar viendo también en el futuro y pues que ya vemos actualmente. Entonces, este proceso de la metodología de escuela sostenible, en nuestro caso Colombia, que va en un ejercicio de pilotaje y entrega a gobierno nacional y a gobiernos territoriales para su uso como base para la estructuración de políticas públicas, que recoge justamente estas visiones más allá del plato de comida servido en el comedor escolar, pues resulta siendo un insumo muy importante y un paso hacia donde debemos empezar a promover esos diálogos y justamente esas conversaciones entre actores. Y tenemos también el caso de otros países que tomaron la metodología tal cual fue diseñada y empezaron a implementarla y han tenido muy buenos resultados y han empezado también a transformar los colegios, las escuelas, estos espacios de enseñanza y aprendizaje como espacios donde realmente se promueve y se fomenta la adopción y el logro de prácticas en alimentación saludables y sostenibles. Entonces, consideramos que esta es una como de las experiencias más recientes que recoge como esa mirada y ese trabajo entre diferentes sectores nos lleva justamente también como a transformar la forma como abordamos las problemáticas actuales a las que nos enfrentamos en términos de alimentación, del derecho humano a la alimentación adecuada, y que logra como tocar varios de estos puntos que mencionábamos con la primera pregunta, ¿no? Y es el llamado a poder contar con esas acciones estructurales respaldadas por esos marcos normativos, legislativos, pero también empezar a involucrar justamente a esos actores desde quienes lideran y planifican este tipo de programas hasta quienes son beneficiarios o quienes son justamente esos sujetos de derechos que se benefician o no del desarrollo de estas estrategias relacionadas con la alimentación escolar. Entonces, creemos que esta puede ser una de las diferentes experiencias que podemos en este momento recoger, que nos hace un llamado justamente a esa articulación de esfuerzos. Bueno, Laura y Julieta, qué experiencias tan maravillosas, ambas desde diferentes miradas, desde academia y FAO, recopilando, como dijo Julieta, uno de los principales aspectos que impactan nuestros sistemas alimentarios saludables y sostenibles en el tiempo, es la pérdida y desperdicio de alimentos. Se habla que si nosotros abordamos este tema específico,
no es la solución perfecta ni la única solución a abordar, pero sí es uno de los principales aspectos que nos permitiría en el mundo tener alimentos suficientes, saludables y sostenibles para todos, porque a veces sí tenemos producciones, pero en ciertas latitudes se pierden y se desperdician, entonces cómo se puede hacer un aprovechamiento, y dio un claro ejemplo de alianza entre sectores, organizaciones sin ánimo de lucro, los bancos de alimentos y la academia, junto con financiación de un sector privado para tener unos resultados específicos y medibles, ¿cierto? La transformación y aprovechamiento de una pérdida y desperdicio. Y Laura, yo aquí recopilo porque entre tanto que hablamos y se van uniendo nuevos asistentes y me llegan preguntas que van muy relacionadas con esto. Y Laura, por supuesto, escuelas, la parte de escuelas sostenibles tiene que ver mucho también con diferentes estrategias a lo largo de toda Latinoamérica, muchas veces lideradas desde los ministerios de educación, pero miren qué lindo algo que menciona Laura, no es el único sector porque finalmente cuando otras áreas a nivel local y nacional apoyan desde el sector de deporte, desde el sector de agricultura, desde el sector de salud, se permite que sean sostenibles y aún más cuando hacemos partícipes a las comunidades. Yo les puedo dar como algunas experiencias palpables también en este sector educativo dentro del marco de la estrategia de estilos de vida saludables liderada en algún momento desde UNICEF. Estábamos manejando el programa y es un programa que también lleva hace más de 10 años. Se priorizan ciertas zonas del país, también se maneja directamente con las áreas de salud, de agricultura, muy al nivel local en municipios priorizados también por sus cifras en nutrición y salud. Nosotros llegamos y hacemos una intervención de cerca de 6 meses directamente con la institución educativa, con actores locales, y esto resulta en un proyecto integrador al final que les ofrece recursos. Un ejemplo palpable, definieron priorizar en la institución educativa la tienda escolar o definieron priorizar una huerta escolar, se ofrecen esos recursos para que se tenga, digamos, el recurso físico, herramientas también de formación o materiales de largo plazo, y después de que nosotros nos vayamos, porque estuvimos allí solo por 6 meses, quede empoderada y se pueda sostener por parte de la institución educativa, sus actores, tanto comunitarios como todos los que rodean, porque como dijo Laura, no es solo dentro del colegio, es toda una comunidad educativa alrededor de nuestras niñas y adolescentes. Para lograr eso siempre se tuvo que tener en cuenta un trabajo muy cerca y siempre se tendrá con Ministerio de Educación, por supuesto, pero también con las otras áreas que mencioné. Sin embargo, no todo es color de rosa. Y voy con la siguiente pregunta, un poco reflexiva, porque también va con algunas preguntas que nos están haciendo aquí el público. Muchas veces esto que estamos hablando podríamos hablar del ideal, digamos, o como, pero en el proceso sabemos que no sucede así. Articular no es fácil, articular requiere esfuerzos, pero además quiero decirles a ustedes que tenemos también aquí muchos invitados del sector privado, lo que se denominaría diferentes industrias de alimentos, que como sabemos, pues indudablemente desde varios sectores políticos o incluso muchos colegas llegan y tienen ciertas etiquetas o descriptores sobre el sector industria. Entonces se dice, bueno, es que ellos tienen un interés comercial, un interés particular, la industria tiene que vender, producir, tener ganancias. Entonces, de alguna forma se aísla, ¿no? O sea, industria no puede participar en procesos que tengan que ver con alimentación saludable. Si lo decimos de forma simple, si nosotros pensamos también como consumidores y no solo como profesionales y decimos, bueno, mi mamá, mi sobrino, mi primo, normalmente van a un supermercado, a una tienda escolar, a una tienda universitaria, y allá también se encuentran con un panorama que la industria podría ser también muy partícipe y lo ha sido de varias formas de mejorarlo, porque la industria va a seguir existiendo. Existe hace más de 80 años como lo existe FAO y también va a seguir existiendo. Yo llamo a este caso particular de industria porque es donde a veces se generan más resquemores, ya sea porque digan intereses comerciales, privados, pero para decir esta pregunta de cómo facilitar puntos de encuentro entre diversos sectores. Me refiero que incluya privado, academia, gubernamental, no gubernamental, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, redes de movilización social que ustedes las conocen varias. ¿Cómo podemos facilitar? Porque muchos de los espacios se podría decir, si usted trabaja en X o Y sector, entonces usted no puede participar, usted no puede aportar. ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos con Laura.
Bueno, yo creo que primero debe ser claro que en esos puntos de encuentro o justamente en ese diálogo entre sectores debe estar muy claro que la prioridad es el bienestar común por encima del bienestar individual o particular y que desde esa búsqueda del bienestar común y hablando de alimentación, pues lo que buscamos todos y todas es que justamente pues las personas, las comunidades sin excepción alguna, puedan lograr la realización de su derecho a la alimentación en condiciones justas, en condiciones suficientes, sostenibles, y que si todos y todas tenemos como punto de partida que ese bienestar común debe ser el punto de encuentro y debe ser como el horizonte hacia el que todos y todas trabajamos, empezar a reconocer también hasta dónde cada sector tiene un rol, hasta dónde también, en este caso, los estados tienen una obligación y hasta dónde también los sectores podemos interferir o no en la toma de decisiones, pues se va a hacer mucho más fácil justamente esa discusión, incluso en los espacios en los que podamos considerar que pueden existir tensiones y que sabemos que existen las tensiones alrededor pues del tema alimentario. Entonces creo que ese es el punto, el primer punto y el punto de partida, y es reconocer ese bienestar común, ese bien común que estamos buscando, pero ese bien común en condiciones de dignidad. Sería el primer punto. Creo que en ese sentido se hace necesario justamente ese diálogo entre sectores, porque es la única forma como vamos a poder reconocer los logros, las experiencias, los aprendizajes, los aciertos, pero también los desaciertos frente a las iniciativas, a lo que se lidera o se desarrolla desde cada uno de los sectores. Y que en ese reconocimiento es importante no caer tal vez como en este bucle de quién es el protagonista, sino de esa experiencia y de eso que se trabaja, pues qué puede rescatarse y qué puede retomarse para mejorar, para replicar, o incluso para decir definitivamente esto no funciona. Pero eso solamente es posible si logramos como entablar esos espacios de diálogo en los que sea posible conocer qué se hace, cómo se hace, y si finalmente pues eso apunta justamente a ese bien común. Y creo que ya como por último para esta pregunta, creo que es muy importante que esos espacios que se puedan generar para el diálogo entre los sectores sean espacios seguros y sean espacios horizontales, ¿no? No solamente, y hago mucho énfasis al tema de no solamente para la institucionalidad, no solamente para la academia, para la industria, sino para quienes muchas veces es más difícil participar de esos espacios, ¿no? Que son las comunidades y que es allí donde los actores que estamos tal vez desde una zona más cómoda, tenemos que incomodarnos para escuchar justamente a las comunidades desde el respeto, desde la diversidad, incluso también desde poder decir posiblemente eso que nosotros nos estamos pensando no es lo que las comunidades necesitan, que eso resulta siendo pues mucho más difícil a veces, incluso el diálogo entre sectores, es realmente escuchar pues a las comunidades y reconocer cuando hay cosas que posiblemente no estamos haciendo hacia el camino que nuestras comunidades necesitan. Entonces, promover justamente ese diálogo entre sectores, reconocer que cada uno de los sectores tenemos un rol, pero que también tenemos un alcance, que también tenemos una responsabilidad. No quiere decir que se deba dejar algún sector por fuera, sino por el contrario, que se debe estructurar justamente esa participación, ese encuentro, y que definitivamente no podemos, y muchas entidades, organizaciones, no podemos entrar a reemplazar lo que es una obligación del Estado, que lo que sí podemos hacer es entrar a cooperar, a contribuir en el logro justamente de esas responsabilidades que tienen los estados, pero que no podemos perder de vista justamente que hablar de alimentación y que vincular a diferentes sectores y a diferentes actores
no debe omitir las responsabilidades, los límites y los alcances que cada uno de los actores involucrados puedan o podamos tener alrededor de la alimentación. Creo que Julieta se equivocó de No, pronto. ya, Ya regresé. volviste, ya estás sola. Yo pienso que el primer paso es ese reconocimiento de intereses entre los diferentes actores y sectores. Reconocer esos intereses compartidos para finalmente articularnos de esa manera, como lo mencionaba ahorita Laura, sobre hasta qué punto va cada uno de estos actores, cómo puede sumar, cuál es su objetivo dentro de cualquier proceso o estrategia que se vaya a implementar. Entonces, el primer paso es ese reconocimiento de intereses comunes para partir de allí a lograr ese cumplimiento de objetivos. ¿Por qué me parece tan importante tener en cuenta ese reconocimiento? Lo mencionabas, Pilar, ahorita que mencionaste la industria. Sí, en el medio está satanizado un poco el tema de algunas industrias, porque tú lo mencionabas como hay industrias que necesitan vender, claro, pues de eso es la empresa y todo esto. Pero si desde el sector académico, digamos desde otro sector, se desarrolla, no sé, un complemento u otro suplemento para una población en específico, el sector académico es el encargado de aportar todo ese conocimiento técnico, de aportar a la toma de decisión desde esa gestión del conocimiento, pero finalmente quien puede producir a grande escala, quien tiene la experiencia, el conocimiento en empaque, en almacenamiento y todo esto que trae la industria, es finalmente una industria, que puede que haya una industria que sume a ese interés de desarrollar un complemento u otra solución alimentaria para cierto tipo de población. Entonces, ese es el primer paso, reconocer esos intereses comunes para saber si juntos se puede hacer ese trabajo colaborativo y llegar a establecer soluciones sostenibles en el tiempo en temas de alimentación y nutrición. Y otro de los actores fundamentales que es primordial tenerlo es la comunidad. Finalmente es la población a quien nos vamos a dirigir. Entonces, ese punto de intereses también debe estar unificado con ese contexto, pues ese contexto territorial, ese contexto comunitario, ese contexto de costumbres alimentarias. Y me voy a pasar un poquito a la pregunta anterior, relacionado a este tema del contexto y relacionado a lo que Laura mencionó sobre alimentación escolar, y es, por ejemplo, desde el programa Alimentación Escolar para Colombia, se tiene establecido unos requerimientos específicos que deben cumplir los alimentos que se entregan en el programa. Entonces, que tenga registro en VIMA, que cumpla ciertas normas de etiquetado nutricional actualizado, pero resulta, y hablo específicamente en el departamento de Antioquia, tenemos nosotros 5 pueblos indígenas. Uno de esos pueblos indígenas, que son los Zenú, en su cultura alimentaria les gusta el queso costeño, que es un queso procesado artesanalmente, o sea, es parte de su alimentación, y les gusta el chocolate en bola, se llama, chocolate de bola se llama. Eso no tiene en este momento pues el registro en VIMA, el debido proceso normativo, pero eso hace parte de su cultura alimentaria y de sus costumbres. Entonces, si hablamos de no solo entregar un plato o una ración, sino que vincularnos realmente a ese contexto territorial de diferentes poblaciones, entonces trabajemos para poder fortalecer y mejorar esa calidad inocua de estos alimentos que ellos pueden producir, y a su vez generamos un sistema más sostenible para ellos, generamos ingresos para esos pueblos que producen y hacen ese tipo de alimentos. Entonces, eso también hace parte de ese punto en común y hace parte de ese reconocimiento de intereses. ¿Qué necesidades tiene hoy en día nuestra población?
cuál es la demanda, qué es lo que nos están pidiendo a todos los sectores, tanto privados como académicos como públicos, qué nos están pidiendo. Entonces, yo pienso que esa conversación inicial tiene que tener en la mesa ese contexto. Sin el contexto, creo que todas las acciones y todos los procesos y estrategias que se vayan a implementar van un poco a ciegas y se van a tener que ir adaptando a ese contexto cada vez que se vayan dando cuenta. Entonces, ese es fundamental. Totalmente de acuerdo, Julieta y Laura, esos puntos de encuentro no son fáciles, pero siempre que hay voluntad y ganas, se logran. Solo sumaría lo de ustedes dos ejemplos específicos. Uno de ellos en el momento en que estábamos desde el Ministerio de Salud liderando una estrategia nacional de sodio y se tenía que sacar una legislación específica de límites de sodio. Pasamos momentos muy incómodos, como dice Laura, hay que incomodarse, ya haciendo partícipes a sectores gastronómicos, a mucho sector de la industria, discutiendo de dónde sacamos estos límites, por qué le vamos a poner al jamón, al queso, a las galletas, a las salsas, determinados límites de sal, sodio. Hubo discusiones acaloradas, eran a veces discusiones con más de 20, 30 personas y parecía esto como bandos, pero al final se llegaban a acuerdos. Entonces a veces es incómodo, cada quien tiene sus intereses, pero el punto de encuentro es, ok, tú y yo queremos que tú y yo y nuestras familias estemos sanas y saludables, que todas accedamos a un derecho adecuado a la alimentación precisamente apropiada, saludable y sostenible. Cuando se tiene eso en mente, se transformaba también el aura un poco, a pesar de que fueran momentos que eran tensos, incómodos. Ese es un ejemplo específico. Y desde industria, desde industria, organizamos con una de las industrias más grandes también para Colombia, toda la estrategia de nutrición se estructuró después de un diagnóstico, se estableció y después se hizo un proceso de validación tanto interna como externa y la externa por supuesto buscando, digamos, actores desde la academia que pudieran fortalecer desde la academia o de otros sectores. En ese sentido, uno también como industria se quiso invitar en su momento a otros sectores, por supuesto, como gobierno, pero pues a veces la respuesta es como, no podemos participar porque es algo de industria y yo tengo como también estas limitaciones, yo soy gobierno y si participo significa que le estoy validando algo de ustedes. Y bueno, son muchas cosas que tenemos que transitar y creo que en estos procesos de diálogo se van avanzando, pero estoy dando solo como ejemplos específicos porque acá nos piden también como para cerrar, porque se está acabando ya esto, uy, se pasó tiempo volando, ¿cómo le está pasando? Bueno, ustedes han mencionado muchísimo comunidad, Julieta, eso yo creo que ha sido una de las palabras también más mencionadas, Julieta y Laura, durante esta sesión, entonces decimos comunidades, comunidades. A veces cuando hablamos de unos temas clínicos como clínicas de práctica clínica, uno invita como asociaciones de pacientes y uno dice allí están las comunidades, o sea, depende del ámbito. Ustedes desde su experiencia saben que también esto es difícil, Laura dijo hay que incomodarnos, así, pero ¿cómo empoderar y hacer protagonistas a las comunidades? Laura, ya siendo un poquito más breves porque se nos va acabando el tiempo, pero ¿cómo empoderarlas y hacerlas protagonistas? Creo, y voy a retomar eso que tú mencionas, que dije hace un momento, y es empoderar a las comunidades nos va a llevar justamente a tener esos momentos incómodos para el sector gobierno, para el sector cooperación, para la academia, para el sector privado. Y es que en un país como Colombia, donde históricamente las comunidades han sido censuradas, invisibilizadas, silenciadas, llegar a espacios donde se les permite tener una voz, pues resulta siendo como el espacio también para ellos poder expresar lo que durante años han tenido que construir solos, desde la resistencia, desde el silencio, y eso nos va a incomodar a muchos. Pero creo que justamente la apertura de esos espacios va a ser como el primer espacio a la reivindicación con ellos, y a poder lograr tener ese empoderamiento, ¿no? Si nosotros efectivamente queremos tener comunidades empoderadas y comunidades que sean protagonistas, no necesitamos que sea una participación simbólica, no necesitamos personas que solamente se sienten y escuchen lo que se está hablando, lo que se está proponiendo, no, necesitamos escucharles a ellos,
qué proponen, cuáles son sus sentires, cómo ven ellos las problemáticas y cómo ven ellos también las soluciones que puede haber a los temas alimentarios. Entonces, partiría de lograr esos espacios seguros, horizontales, donde ellos puedan hablar, donde ellos puedan ser escuchados, donde trascendamos de una participación simbólica a una participación efectiva. Y para que esos espacios sean enriquecedores, pues también necesitamos facilitar que las comunidades puedan acceder a información que sea clara, que sea sencilla, que sea veraz, que les permita a ellos pues también construir sus posturas y tomar también sus decisiones frente a la alimentación, y para eso también creo que es necesario que muchos de nosotros aprendamos y desaprendamos. Tú lo mencionabas, perdón, Julieta lo mencionaba hace un momento, el tema de los requerimientos de calorías, energía, nutrientes y demás que tienen todos los programas de protección social, que sabemos que tienen un propósito nutricional, pero que cuando entramos a hacer un reconocimiento y un rescate justamente de ese patrimonio vivo, de esa cultura alimentaria de las comunidades, entran en contravía, ¿no? Entonces, o cumplimos con lo nutricional, con la inocuidad, o cumplimos también con lo cultural, y eso pues nos debe llevar también un poco a desaprender y entender que el acto y el proceso alimentario no puede verse reducido a un tema de calorías, sino que tiene también que empezar a reconocer que detrás de ese alimento en las comunidades hay historias, hay saberes, hay sentimientos, hay significados, y que empoderarlos nos va a llevar a poner sobre la mesa mucho más visible ese tipo de elementos, que va a llevar también a que desde todos estos sectores pues, que lideran o que lideramos los temas alimentarios, tengamos que replantear la forma como se están haciendo las cosas. Y finalmente, reconocer que ya existen comunidades que están empoderadas, que si uno va a territorio, se encuentra con muchos procesos sociales, organizativos, que en ese mismo silencio que yo mencionaba hace un momento han logrado consolidarse en sus territorios, en su día a día, pero que aún no han tenido los espacios para que les podamos conocer. Entonces, no podemos tampoco partir de la idea de que todas las comunidades necesitan empoderarse, porque seguro que nos encontramos con muchas que ya están empoderadas y lo que necesitan es la apertura a los espacios donde ellos puedan tener realmente ese rol activo frente a su alimentación. Bueno, yo pienso que fortalecer la participación es el principio y el inicio para esa transformación social y ese empoderamiento. Y a su vez también fortalecer las capacidades, porque finalmente son las comunidades las que pueden darle esa fuerza y esa continuidad a muchos procesos, a muchas estrategias que se implementan desde diferentes sectores y actores. Y las comunidades tienen un papel clave de corresponsabilidad con muchísimas programas y estrategias que hoy en día se implementan. Sin la corresponsabilidad de la población, se nos pueden ir cayendo o se pueden ir desvaneciendo muchas iniciativas que contribuyen a esa seguridad alimentaria y nutricional y a esa alimentación saludable. Entonces, solo con esa participación con propósito, con ese empoderamiento de las personas, podríamos fortalecer esa continuidad a lo largo del tiempo, que no dependan como de un periodo de gobierno o de un programa en específico o de una financiación puntual por un premio, por un proyecto que tiene finalidad, sino que realmente ellos puedan tener esas capacidades para poder dar continuidad a diferentes procesos. También parte del desarrollo de capacidades, lo mencioné en la respuesta a la primera pregunta, ese fortalecimiento del desarrollo de capacidades para personas líderes, organizaciones y sociedades para transformar y sostener diferentes procesos. Les quiero leer textualmente la definición que tiene el PNUD para el desarrollo de capacidades, el cual es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones
y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para alcanzar sus propios objetivos a lo largo del tiempo. Darle a esas personas las herramientas necesarias para que tomen decisiones y no siempre las tomen por ellos en diferentes contextos, sino que tengan ese empoderamiento desde esas capacidades desarrolladas para tomar unas buenas decisiones, no solo en su consumo final de alimentos, sino también en todo lo que hay detrás de ellos a nivel individual, familiar y comunitario. Muy poderosas esas reflexiones que hemos hecho durante esta horita que hemos estado juntas. He estado revisando aquí diferentes preguntas que nos envía el público y todas están como muy relacionadas con temas que hemos tratado, qué buenas prácticas, qué ejemplos, cuáles son los principales obstáculos. Hay una tal vez que traería adicional de las preguntas del público y tiene que ver con el tema de medir, resultados medibles, medición, porque aquí me dicen como no solo el discurso, sino que se traduzcan proyectos y resultados medibles, cómo medir si realmente estamos logrando una articulación efectiva y no solo una sumatoria de esfuerzos aislados. Yo definiría que algunas transformaciones sociales llevan tiempo, pero si se definen a veces unos indicadores claros tanto de proceso como de resultado, de determinados proyectos, planes o políticas a corto, mediano y largo plazo, porque hay algunas cosas que tienen que trascender no solo 1 o 2 años, sino a 5 o 10 años, lo vería como parte de esas mediciones. ¿Tienen ustedes algún ejemplo, Julieta o Laura, de cómo medir realmente estas sumatorias o articulaciones en resultados y no solo esfuerzos aislados, tal vez? Yo más que un ejemplo, creo que justamente esa pregunta y lo que tú mencionas nos lleva al punto al que yo creo que siempre que hay un encuentro entre sectores, se llega, ¿no? Y es que uno empieza a compartir qué está haciendo, nosotros también hemos estado en ese territorio, nosotros también hemos hecho, entonces yo creo que ese sigue siendo un reto, yo creo que sigue siendo un reto, y es el lograr tener lo que hablábamos al comienzo, un plan claro, lo que tú dices, unos indicadores que sean claros, medibles, unos responsables, y que se tendrán que superar otras barreras que son externas a la buena intención y a la voluntad de hacer ese seguimiento, y es que en el marco de lo que sean las mesas, los comités, las comisiones, se logre dar la continuidad al seguimiento, porque creo que allí en esa transición entre personas muchas veces se pierden ese inicio de esos esfuerzos para hacer el seguimiento. Entonces yo más que una experiencia creo que es como sigue siendo ese un punto álgido para lograr hacer un buen seguimiento, monitoreo y poder decir si efectivamente lo que se está haciendo nos está llevando a cumplir con esas metas que tenemos. A nivel interno, desde la academia, digamos que en el desarrollo de proyectos es factible hacer estas mediciones, siempre las hacemos, medimos los indicadores de resultados, de impacto, porque son proyectos que, digamos, tenemos mayor control sobre ellos y somos partícipes desde el inicio en esa construcción, desarrollo y finalización y evaluación. Sin embargo, también me uno a que es un reto grande cuando hablamos ya de articulaciones con diferentes sectores y más cuando ya vinculamos el Estado, cuando ya hablamos a nivel nacional, precisamente porque contamos con muy pocos datos, pues mírenla en sí, el dato de pérdidas y desperdicios del año que les di. Entonces, partir, por ejemplo, de esos datos, que sería esa base inicial de muchos procesos que nosotros iniciamos en nutrición y alimentación, creo que desde ahí se cumple, pues desde ahí empieza ese reto grande que tenemos todos los actores y sectores. Claro, desde la academia, si hoy yo me siento con todo el equipo de investigadores de la universidad, seguro hacemos un proyecto muy juiciosos y muy rigurosos en ese seguimiento, evaluación y por ejemplo, el proyecto que les mencioné ahorita, Experiencia Exitosa, claro, tiene los resultados y es medible, pero si vamos a gran escala,
ya empieza a dificultarse mucho ese proceso de medición, pero es un reto que tenemos en el panorama, que sabemos que debemos contribuir de una mejor manera, pero vuelvo a lo que mencionaba ahorita Laura, no podemos asumir responsabilidades de otras entidades o del Estado o de otras empresas que son las responsables de medir estos resultados y productos. Gracias. Yo sumaría esas mediciones que, claro, todavía pueden tener todo tipo de alcance, ya sea de una política específica, de un programa específico. Si yo hablo con ejemplos específicos de lo que fue la regulación de sodio, se busca ya después medir desde que se empezó a implementar y determinadas metas, qué porcentajes de cumplimientos o de reducción hubo en términos de sal sodio para estos productos. Si yo empiezo a medir también en impactos que la gente dice para qué funcionan los sellos de advertencia, la gente sigue consumiendo, no, estos son cosas de largo plazo, cambios de comportamiento, haciendo investigaciones con academia, articuladas también con Naciones Unidas, para mirar, oiga, las personas por lo menos hoy en día están entendiendo algo más, incluso niños y adolescentes están entendiendo algo más la información nutricional, ya de que la entiendan, a que hagan un cambio en comportamiento, va transformando, va teniendo un suceso, pero si me paro desde industria, desde el momento en que empezó la implementación de ciertas normativas, también como industria, como tenemos esos indicadores de mejoría del perfil de nutrientes, de reducción de cantidades de ciertos nutrientes o ingredientes y de aumento de otros nutrientes que pueden ser más saludables. Eso las industrias lo tienen y lo pueden consolidar tanto de forma individual como sector y publicarlo también de forma transparente porque son esfuerzos independientes de determinado sector, pero que después uno dice a largo plazo y digamos con el tiempo impactan a nuestras generaciones para que en lo posible en una futura en sí o posibles resultados nacionales que tengamos se muestren, ah, mire, sí se estabilizó, se está reduciendo el sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes, ah, mire, sí se está aumentando la actividad física en ciertas poblaciones, ¿cierto? Pues estamos hablando específicamente de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, el Día Mundial de la Alimentación. Gracias a todos por estar aquí. Nos vamos con un mensaje final de cierre por parte de Julieta y Laura también, y Claudia también, por supuesto, para ir de la mano por dietas más saludables y sostenibles para todos y para todas en todas partes. Este mensaje final de cierre, Laura, que quieras dar y después Julieta. Bueno, no, primero agradecerles y justamente retomando el mensaje que nos une este año, el Día Mundial de la Alimentación y el aniversario número 80 de FAO, que es ir mano de la mano, es para nosotros lo más importante es trabajar con las comunidades, no para ellas, con ellas. Entonces, si tenemos muy claro que es el trabajar con las comunidades, seguro que todos los sectores vamos a poder desarrollar muchas iniciativas que los ponga a ellos en el centro, que los haga protagonistas, que los empodere y que logre eso que iniciamos hablando, y es que las acciones y las transformaciones sean realmente sostenibles en el tiempo. Bueno, mil gracias a todos por este espacio, a Laura, a Pilar y a Claudia por este espacio y por esta invitación. Y yo pienso que fortalecer la corresponsabilidad en diferentes sectores y actores es clave, y trabajar, como lo dije, desde el inicio, desde esa producción, o sea, a partir desde esa producción de los alimentos, no centrarnos solo en el producto final o en el consumo final, sino partir desde esa producción, abarcando esa problemática que les mencioné también de pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, en nuestro país se pierden y desperdician no solo alimentos, sino oportunidades para que personas se puedan nutrir con esos alimentos que se pierden. Entonces, es un trabajo de todos y es una responsabilidad de todos los sectores y actores que trabajamos en pro de la seguridad alimentaria y nutricional. Clau, tu cierre, gracias a todos. Esto lo debemos a ti, Clau. Dale, muchísimas gracias. Ha sido un espacio maravilloso escucharlas, queridas colegas, todas mi admiración y mi cariño hacia ustedes. Esta es una muestra más de que sí se puede conversar, sí se puede lograr la articulación. ILSI estamos comprometidos
precisamente en ese trabajo de articulación. Ese es nuestro día a día con estos sectores tan importantes y que hoy están ustedes acá, industria, academia y gobierno. Por supuesto es retador, pero es muy importante seguir trabajando en ello con confianza. Súper relevante estos aportes que han realizado ustedes y los aprendizajes que han tenido, en donde se hace evidente que sí se puede. Y seguir hacia adelante, precisamente fortaleciendo la confianza, el compromiso, escuchándonos de manera muy activa y con las ganas de seguir haciendo cosas para lograr tener un futuro mejor desde todas las ópticas, ¿no? Me encantó eso que mencionaban al comienzo, no se trata de pensar en uno, se trata de pensar en el bien común, ¿cierto? Que eso prime en cada una de las reflexiones que hacemos y de esos proyectos que sacamos adelante. Muchas gracias a Pili, doctora Julieta, doctora Laura, por compartir su tiempo, a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Y bueno, esperamos que queden otros espacios, y no solo otros espacios, sino muchos proyectos alrededor de este tema tan importante en un día para festejar precisamente la alimentación. Muchas Gracias a gracias. todos. Un Gracias. abrazo. Tía. Feliz día Chao, para chao. todos. Muchas gracias. Un Feliz día. abrazo. Hasta luego.